Se debe señalar que trigonometría viene del griego trígono, que significa triángulo, y metría, que es medición. Por lo tanto, trigonometría es la medición de los triángulos. Técnicamente, trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas, como el caso del seno, coseno y tangente. Se utiliza en los ámbitos matemáticos que requieran medidas de precisión, como es el caso de la astronomía, geografía y también en las coordenadas de los satélites. Investigaciones recientes han descubierto que ya los egipcios y los babilónicos estudiaban sobre las proporciones de los triángulos. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y que además dependen de los ángulos que forman. Como se observa en la imagen, podemos apreciar los lados de un triángulo rectángulo. Tenemos que el lado que forma un ángulo de 90 grados es el cateto opuesto. Después tenemos el cateto adyacente que cumple la función de base del triángulo. Y por último, pero no menos importante, tenemos la diagonal del triángulo que recibe el nombre de hipotenusa. Una de las funciones de las razones es la de poder obtener el valor de los ángulos que conforman al triángulo. Como se ve en el siguiente dibujo, el seno es la razón que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Después tenemos el coseno, que es la razón que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Por último tenemos la tangente, que es la razón que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. También existen los inversos de las razones, que simplemente son las razones anteriormente mencionadas, pero invertidas. Como se aprecia, la cosecante es el inverso del seno, es decir, que es el producto de la hipotenusa con el cateto opuesto. La secante es el inverso del coseno y es el producto entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Finalmente tenemos la cotangente, que es el producto del cateto adyacente con el cateto opuesto. Una cosa que aclarar, y es que cuando se obtiene el valor de una de las razones y se pide el ángulo del triángulo, se necesita ocupar la función con la que se está trabajando, elevada a -1, y aplicarlo al valor obtenido. Por ejemplo, tenemos como resultado del coseno 0,642. Ese resultado después le sacamos el coseno -1, dándonos un ángulo de 50 grados. Bueno, yo les puedo plantear un ejercicio de trigonometría. El primer ejercicio es: una persona que mide 1,8 metros proyecta una sombra de X metros. El ángulo que se forma es de 43 grados. Ahora hay que calcular el tamaño de la sombra. Para calcular el tamaño de la sombra, tenemos que sacar la tangente de 43. Y la tangente sería: la tangente de 43 es igual a 0,932. Ya. Ahora, para calcular la sombra, tenemos que dividir la altura de la persona, dividirlo por la tangente 43. Esto sería así. Ahí tenemos los valores y con estos valores sacamos el resultado para saber cuánto mide la sombra, que sería 1,93. Ahí está el resultado de la sombra. Ya. Yo quiero hablar sobre un ejercicio de trigonometría. Un edificio de 5,2 metros posee una antena de 2 metros. A una distancia C se encuentra una persona. El ángulo que se forma entre la persona y el edificio es de 60 grados. Calcular el ángulo que se forma entre la persona y la antena del edificio. Ya. Para empezar tenemos que sacar la tangente menos 1 de 60, que esto nos daría 1,732. Ya. Luego tenemos que sacar la distancia del edificio con la persona, y esto nos daría 3 metros. Ya. Luego de que sacamos hay que sacar la tangente. La tangente, para sacarla, primero tenemos que sumar el ángulo de la altura de la antena con el edificio. Y esto nos daría igual 7,2 partido en 3. Esto nos daría igual a 2,4. Luego de que sacamos el 2,4, tenemos que sacar la tangente de menos 1, del 2,4. Y esto sería igual a 67,38. 67,38 grados.
Ya. Luego de que sacamos la tangente de menos 1, tenemos que restar los ángulos, que sería ya. Luego que sacamos el resultado nos daría un total de 7,38. Ya. Ahora que sacamos el ángulo total, sería el ángulo que está formado por la antena y la persona de 7,38 grados. Ya, yo le voy a hablar sobre una especie de trigonometría. Un faro proyecta al mar la luz de 20 metros y se forma un ángulo de 75 grados. ¿Cuál es la altura del faro? Primero tenemos que sacar la tangente de 65. Eso sería 3,762. Luego que sacamos la tangente, tenemos que sacarla del faro y para sacar la altura tenemos que multiplicar la luz del faro, que serían 20 metros, con la tangente. Eso sería igual a 74,6 metros. Y ahí está la altura del faro. Bueno, yo le voy a hablar sobre un ejercicio de trigonometría. Un poste eléctrico posee una altura de 12 metros y una extensión de 8 metros. Abajo del poste se encuentra un perro y posee un ángulo de 50 grados. Respecto al poste, ¿cuál es el ángulo del perro de la extensión? Bueno, para empezar tenemos que sacar la tangente de 50, que esa sería 1,191. Luego de sacamos la tangente, tenemos que sacar la altura del edificio con el suelo, que sería 12 partido por 1,191. Y eso nos da un total de 10 metros. Luego que sacamos el suelo, tenemos que sacar otra tangente, que sería la suma total del poste eléctrico con la extensión, que eso sería nos daría un total de 2. Luego de eso tenemos que sacar, luego que tenemos esto, tenemos que sacar la tangente al menos 1, del resultado total, que sería 2, para sacarla. Eso sería igual a 63,43 grados. Ya, luego que sacamos la tangente de menos 1, tenemos que restar los ángulos simplemente, que sería y eso nos daría un total de 13,43. El ángulo de la extensión del perro entre el perro y la extensión es de 13,43 grados. Ya, y ahora lanzando otro ejercicio de trigonometría. Una pelota es lanzada hacia arriba, llegando a alcanzar 2,4 metros de altura. Y hay una distancia entre un punto X y la altura de la pelota de 5,4 metros. Y una distancia entre el punto de lanzamiento y el punto X de 3,2 metros. Calcular el seno y el coseno. Bueno, para calcular el seno tiene que ser B partido en A. Y esto sería 2,4 partido en 5,4. Esto sería igual a 0,444.
Ahí sacamos el seno. Ahora para sacar el coseno tendría que ser C partido por A. Sería 3,2 partido en 5,4. Eso sería igual a 0,592. Ahí salía el seno y el coseno. El seno es 0,444 y el coseno es 0,592. En trigonometría, el teorema del seno es una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de los ángulos respectivamente opuestos. En resumidas cuentas, el teorema del seno habla de una equivalencia en donde el lado A dividido por el seno de A es igual al lado B dividido por el seno de B y que este a su vez es igual al lado C dividido por el seno de C. En este esquema se puede apreciar de mejor manera el teorema del seno. Además también se observan los ángulos opuestos, que son los ángulos que están contrarios al lado que se pide. Hay que recordar que este teorema se utiliza cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto o cuando se conocen dos ángulos y un lado. Bien, tenemos el teorema del seno que se compone de dos lados y un ángulo opuesto. Tenemos el siguiente ejercicio. Un rectángulo está colgado del techo entonces a dos cuerdas que están en diagonal y forman un ángulo X. Ambas cuerdas son de 20 centímetros. Calcular el ángulo X si una de las cuerdas posee un ángulo respecto al candelabro de 50 grados. Tenemos la siguiente fórmula del lado A partido por el seno de A es igual a B, el lado B partido por el seno del ángulo B y C partido por el seno del ángulo C. Repasamos los valores. Tenemos 20 centímetros por el seno de B que es X es igual el lado C que también son 20 partido por el seno de C que es 50. Como las cuerdas son iguales, los valores del ángulo van a ser iguales. Y aún así, el seno de 50 es 0,766. Y ahora para sacar el ángulo del lado A, hay que sumar los lados del ángulo C y D, que sería 50 y 50, que nos da 100. Y ese valor se resta por 180, que nos da 80, y el ángulo de A será 80 grados. Ya, aquí tenemos otro problema del teorema del seno, con dos ángulos y un lado. Tres ángulos forman un triángulo. La distancia entre B y C es de 2,3 metros y un ángulo contrario es 33 grados. Calcular el lado C si posee un ángulo contrario de 77 grados. Tenemos el lado A partido por el seno de A y el lado C partido por el seno de C. Reemplazamos los valores con el lado de A que son 2,3 metros partido por el seno de A que son los 33 grados y el lado C que será el X con el seno de C que son los 77 grados. Aquí al sacar los valores tenemos que el seno de 33 es 0,544 y en el seno de C tenemos que es 0,974. Aquí hay que multiplicar cruzados, repetiríamos 2,3 por 0,974. Recordamos un valor de 2,2402 y con ese resultado lo dividimos por el seno de A, que es 0,44, teniendo un valor de 4,1. Y así, y es el valor del lado C. Y aquí tenemos el ejercicio de teorema del seno. A la derecha de un edificio se encuentra ubicada una persona con un ángulo de 69 grados y al lado izquierdo del edificio se encuentra con un ángulo de 72 grados. ¿Cuáles son las distancias de las personas
acerca al edificio si entre ambos está a una distancia de 8 metros. Primero tenemos que sacar el ángulo del lado, el ángulo A, que sería 180 menos 72 grados más los 69, que sería 39 grados. De los 39 grados se le saca el seno, que da un valor de 0,629. El seno de 69, que da 0,933. Y el seno de 72, que da un valor de 0,951. Teniendo esos valores se dividen los 8 metros con el seno de 39, que serían los 0,629. Teniendo el lado de C con el seno de 69, que es 0,933. Y se multiplica cruzado teniendo un valor de 7,464 dividido en los 0,629, teniendo el lado C 11,8 metros. Y luego dividimos los 8 metros con el seno de 39, teniendo el lado B con el seno de 72, que es 0,951. También se multiplica cruzado, que también da 7,608 dividido por 0,629. Y el lado B da un valor de 12 metros. Ya, aquí hay otro problema. Un avión pasa por la mitad de dos puntos. La distancia entre ambos puntos es de 5,6 kilómetros. Si el avión posee un ángulo de 100 grados y el punto derecho un ángulo de 40 grados, ¿cuál es la distancia entre el avión y el punto izquierdo? Sacamos el seno de A, que son los 100 grados, que tenemos un valor de 0,984. Y el seno C de 40, que es 0,642. Tomamos los 5,6 kilómetros y los dividimos por el seno de A. Tomamos el lado C, que se divide por el seno de C. Nos da un valor de 3,5952 dividido por el 0,984, que nos da un valor del lado C de 3,6 kilómetros. Tenemos un globo aerostático en medio del océano. Tiene a su izquierda un pesquero con una distancia de 17 kilómetros y a la derecha del globo se encuentra un buque con una distancia respecto al pesquero de 7 kilómetros y con un ángulo de 92 grados. Los ángulos restantes son sacar el seno del 92 grados, que da 0,999. Se toman los 17 kilómetros dividido por el seno de C y se toman los 7 kilómetros con el lado X, que nos daría, multiplicando cruzado, 6,993 dividido en 17. Y eso nos da un valor de 0,411. Se pasa al seno menos 1, dando un valor de 24,2 grados. Ahora, para sacar el ángulo de B, se toman los 180 grados menos los
24,2 más los 92 grados, dando un total de 63,8. El teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos que se utiliza normalmente en trigonometría. Tiene orígenes en Grecia gracias a Euclides, pero él aún no sabía cómo aplicar el teorema de forma correcta. Muchos siglos después, y estando en la Edad Media, se publican las tablas del seno y coseno. Gracias a eso, Riyaz al-Kashi, un matemático persa, descubre este teorema. El teorema del coseno es el siguiente. Para saber el valor de un lado elevado al cuadrado, en este caso será el lado A, tenemos que elevar los valores b y c al cuadrado y sumar ambos valores. Después ese resultado restarle el producto de 2 por b por c por el coseno de A. Además, este teorema también se puede aplicar para sacar el valor de cualquier lado del triángulo, como se pueden apreciar en los cuadrados de abajo. También este teorema puede ser utilizado para saber el valor de un coseno. Tomemos el ejemplo de que deseamos saber el coseno de A. Para eso nosotros tenemos que elevar b, c y a al cuadrado, sumar los valores de b al cuadrado y c al cuadrado y ese resultado restarle a al cuadrado. Después ese resultado se divide por el producto de 2 por b por c. Como ocurre en el caso anterior, podemos sacar cualquier coseno, simplemente hay que observar los cuadrados de abajo. Recordar que este teorema se puede utilizar cuando conocemos los tres lados del triángulo o también cuando conocemos dos lados y el ángulo que forman. Ahora les voy a presentar un ejercicio del teorema del coseno en donde se conocen los tres lados. Tenemos que dos estaciones de radio emiten señales a un centro de telecomunicaciones. La estación A está a 5,4 kilómetros respecto al centro de telecomunicaciones y la estación B está a 4,2 kilómetros respecto al centro de telecomunicaciones. Tenemos que calcular el ángulo de las estaciones respecto del centro de telecomunicaciones si entre la estación A y B están a 3,6 kilómetros. Vamos a tener que ocupar la fórmula del teorema del coseno, que nos dice que el coseno de A es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado partido por 2 por b por c. Reemplazando valores tenemos que el coseno de A es igual a 4,2 elevado al cuadrado más 5,4 elevado al cuadrado menos 3,6 elevado al cuadrado partido por 2 por 4,2 por 5,4. Ahora empezando a resolver tenemos que el coseno de A es igual a 17,64 más 29,16 menos 12,96. Todo eso partido por 45,36. Ahora empezando a resolver tenemos que el coseno de A es igual a 33,84 partido por 45,36, dándonos como coseno de A igual a 0,746. Ahora que ya conocemos el coseno de A, ahora tenemos que el coseno pasarlo al coseno elevado a menos 1, donde el coseno menos 1 de 0,746 nos da un resultado total de 41,75 grados. Con esto ya conocemos el ángulo A, que equivale a esto. Ahora nos queda sacar los ángulos que nos está pidiendo el ejercicio. Para eso vamos a recurrir al teorema del seno, donde A es igual al seno de A, donde B es igual al seno de B y donde C es
es igual al seno de 0. Y para este ejercicio vamos a ocupar este lado. Entonces, reemplazando valores, tenemos que el lado A equivale a 3,6. Tenemos que ocupar el seno de 41,75, dándonos un total de 0,665. Eso es igual al lado B, que es 4,2, por el seno de B, en este caso es X, no es incógnito. Ahora tenemos que multiplicar 4,2 por 0,665 y eso partido por 3,6. 4,2 por 0,665 nos da un total de 2,793. Y eso partido por 3,6 nos da un total de 0,775. Ahora el seno de 0,775 tenemos que pasarlo a la seno menos 1. Por lo tanto, el seno menos 1 de 0,775 nos da un valor igual a 50,8 grados. Ahora que ya tenemos el ángulo de la estación A hacia el centro de telecomunicaciones, nos queda sacar el ángulo de la estación B al centro de telecomunicaciones. Para eso vamos a tomar simplemente la siguiente operación. Tenemos 180, que son el ángulo total de la suma total de los tres ángulos, menos 41,75 más 50,8. 180 grados menos 92,55. Y la recta de ambos números nos da 87,45. Por lo tanto, el ángulo B, que sería el centro de telecomunicaciones hacia la estación de radiada, sería igual a 50,8. Y el ángulo C, que sería de la estación B al centro de telecomunicaciones, es de 87,45 grados. Por lo tanto, el ángulo que nos están pidiendo son 50,8 y 87,45. Les voy a presentar un ejercicio del teorema del coseno en donde se tienen dos lados y el ángulo que lo forma. Tenemos que tres personas están pasando en botes distintos. La primera persona, a la que llamaremos A, que está arriba, tiene un ángulo de 45 grados. Y las otras dos personas ubicadas en el extremo diagonal tienen una distancia con A de 2,8 metros cada uno, entre el tejador B y C. Para poder calcular la distancia tenemos que ocupar la ecuación que nos da el teorema del coseno, que en este caso sería A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de A. Para empezar primero, reemplazamos valores donde A al cuadrado es igual a 2,8 al cuadrado más 2,8 al cuadrado menos 2 por 2,8 por 2,8 por el coseno de 45, que en este caso sería 0,707. El valor de 2,8 al cuadrado equivale a 7,84. Menos 2 por 2,8 por 2,8 nos daría 15,68. Que eso después se multiplicaría por 0,707. Después al cuadrado equivale a 15,68, que es la suma de 7,84 más 7,84, menos 11,08, que es el resultado de la multiplicación entre 15,68 y 0,707. Después, restando valores, nos daría que al cuadrado equivale a 4,6.
para poder sacar el valor, tenemos que A equivale a la raíz cuadrada de 4,6, donde nos daría que A equivale a 2,14 metros. Por lo tanto, la distancia que hay entre el pescador B y C es de 2,14 metros. Tenemos que un queso tiene una base de 12 centímetros y la diagonal izquierda del queso mide 13 centímetros y forma un ángulo de 53 grados. ¿Cuál es el valor del lado restante? Bueno, el lado restante es B. Para sacarlo vamos a ocupar el teorema del coseno, que nos dice que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de B. Bueno, reemplazando valores tenemos que B al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 12 por 13 por el coseno de 53, que nos daría 0,601. Ahora, empezando a resolver lo elevado, nos da que 12 elevado al cuadrado nos da 144 más 169 menos toda la multiplicación de estos números, que nos daría 187 512. Ahora, sumando estos dos valores nos daría que B al cuadrado es igual a 313 menos 187 512. Ahora, haciendo la correspondida recta, nos da que B al cuadrado nos da 125 488. Ahora que sacamos este valor, tenemos que sacarle la raíz cuadrada. Para eso tenemos que B es igual a la raíz cuadrada de 125, 488, donde nos da que B es igual a 11,2 metros. Por lo tanto, la diagonal derecha del queso que nos falta saber el resultado es de 11,2 metros. Tenemos que estos cuadrados x, y z forman un triángulo con sus respectivos lados. El cuadrado x, que sirve como base, mide 7,2 centímetros. El cuadrado y, que sirve como diagonal derecha, mide 9,8 centímetros. Por último, tenemos el cuadrado z, que sirve como diagonal izquierda, que mide 8,4 centímetros. ¿Cuál es el valor del ángulo opuesto de la base? Para sacar este ángulo tenemos que recurrir al teorema del coseno. Para eso tenemos que el coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado. Todo eso partido por 2 por B por C. Reemplazando valores tenemos que el coseno de A es igual a 9,8 al cuadrado más 8,4 al cuadrado menos 7,2 al cuadrado, todo eso partido por 2 por 9,8 por 8,4. Ahora, empezando a resolver, tenemos que el coseno de A es igual a 96,04 más 70,56 menos 51,84. Todo eso partido por 164,64. Ahora, empezando a hacer las respectivas sumas, tenemos que el coseno de A es igual a 166,6 menos 51,84 partido en 164
64. Después nos queda que el coseno de A es igual a 114,76 partido por 164,64. Eso nos da un total de 0,697, donde el coseno de A equivale a 0,697. Ahora nos queda sacar el valor del ángulo. Para eso utilizamos el coseno menos 1 de 0,697, dándonos un total de 45,8 grados. Por lo tanto, el ángulo opuesto a la base tendría un valor igual a 45,8 grados. Tenemos que un triángulo tiene 18 centímetros como base y sus diagonales son de 40 centímetros respectivamente. El valor de los ángulos del triángulo es, bueno, la incógnita son estos tres ángulos. Para poder sacarlos tenemos que utilizar el teorema del coseno, donde tenemos que el coseno de B es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado. Todo eso partido por 2 por a por c. Reemplazando valores tenemos que el coseno de b es igual a 18 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Todo eso partido por 2 por 18 por 40. Aquí hay que fijarnos que el 40 elevado está siendo restado por otro 40 elevado a 2. Por lo tanto, estos valores quedan anulados. Ahora tenemos que el coseno de b es igual a 324 partido por 1440. Y eso nos daría un total de 0,225. Ahora para sacar el valor del ángulo tenemos que sacar el coseno menos 1 de 0,225. Eso nos daría un total de 76,9 grados. Acá hay que resaltar que como acá nos dio 76,9 grados, perdón, 9, y ambos lados miden lo mismo, por lo tanto y por lógica, este ángulo también mide 76,9 grados. Ahora solamente nos queda sacar el ángulo opuesto a. Para eso simplemente el ángulo A 180, hay que restarle el valor de 76,9 más 76,9, donde tenemos que el ángulo A es igual a 180 menos 153,8, donde el ángulo A nos daría un total de 26,2 grados. Por lo tanto, los ángulos del triángulo son 76,9 grados en esta de las diagonales, y para el ángulo opuesto de la base es 26,2 grados.